Mientras escuchamos a las muchachas rusas de Pussy Riot haciendo un tema que se llama justamente Estado Policial, vamos a pasarle la posta a nuestro querido compañero fantasmagórico Biglietti para que nos exponga su enriquecimiento intelectual e histórico. Gracias, Luisito, gracias. Y qué lindo escuchar a Pussy Riot, la verdad, me hace bien al corazón. Es como lo recomienda la fundación. Tiene que ver un poco con lo que viene a ser la charla, o por lo menos el devenir histórico de la policía como institución, siendo que también una de las cosas sobre las que me gusta versar es la historia y un poquito también esa raíz anarquista. Investigando un poco, una de las cosas con las que me encontré es que la policía, como tal, como la conocemos nosotros, como una institución parte del Estado que, digamos, asegura y deja el status quo inmóvil, no existe hasta bien entrada, digamos, bien terminada la Edad Media y bien entrada nuestra primera parte de lo que podemos llamar la modernidad. En ese sentido tiene toda lógica, porque la policía responde justamente al Estado como tal, y el Estado como tal no existió hasta ese momento. Antes había, obviamente, vamos a ponerlo así, patoas hubo siempre, ejércitos hubo siempre hubo gente armada que estaba justamente ahí para defender el status quo, pero como policía organizada no existió hasta el primer registro que tenemos, es el del Estatuto de Luis XVI en 1667. Como para que también veamos que los franceses llevan adentro una yuta histórica, inclusive porque son los primeros en toda la historia occidental en tener una policía como tal. Sin embargo, no va a ser obviamente hasta 1797 que la gente que escribió la historia hegemónica, es decir, nuestros queridos ingleses, los imperialistas por excelencia, necesitan empezar a formar policías para poder detener básicamente una ola de robos en los puertos. Entendamos también de que Inglaterra venía de siglos ya de piratería y de monopolio de un montón de indias y de colonias de ultramar. En ese sentido, traían muchísimas mercancías a los múltiples puertos que tenían trabajando ahí, esta pre-segunda revolución industrial, que justamente, si vamos al caso, no hay nada más predispuesto como para los ladrones, los hurtos. Entonces en 1797 una de las cosas que hacen ellos es empezar a incorporar un cuerpo policial, pero era de voluntarios. El problema que tiene es que en ese periodo, entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, una de las cosas que va a pasar es que Londres puntualmente, otros centros urbanos también, pero Londres crece desmedidamente, viene un montón de gente porque empiezan a aparecer las fábricas, esta figura que va a ser gran protagonista de todo el desarrollo industrial. Las fábricas se llenan de gente, las ciudades crecen desmedidamente y no hay forma de que los voluntarios puedan detener la ola de hurtos que para esa época se estimaba más o menos que se robaban entre $500,000 y $1.000.000 de libras esterlinas por año de los puertos, como para que se hagan una idea. Lo que hacen ellos es empezar a pensar en que es mejor, siguiendo una premisa de Jeremy Bentham, un filósofo contemporáneo de ellos, también inglés, que decía que es mejor prevenir crímenes que castigar a los criminales. Con esta buena intención, entre grandes comillas, nace por primera vez la policía inglesa y se fue con el tiempo perfeccionando para empezar a seguir una serie de reglas dentro de lo que obviamente los paradigmas que entienden a la yuta como algo necesario de un Estado convalidan y legitiman. En ese sentido, por ejemplo, que la policía tenga que estar consentida sí o sí por un cuerpo democráticamente elegido, como son los representantes, que se tengan que identificar, que tengan que tener un uniforme, así nacen para ellos también los gorritos de los bobbies, las placas, el hecho de que estén bajo un registro, que la gente que sea parte de la policía no pueda hacer abuso de su fuerza, y así sucesivamente un montón de reglas que están re lindas en papel, pero cuando vamos a la práctica a veces se cumplen y a veces no. También una de las cosas que, como para contrastar, y tampoco que esto sea un monólogo, tenemos justamente a nuestro querido Max Weber, un muchacho de mucha cabeza que ha estado examinando desde justamente su disciplina, la sociología,
Y él tiene una convalidación, no, en realidad una convalidación no, digamos, una lectura muy acertada para mí de lo que ha sido justamente la incorporación de la policía como un todo, digamos, que es necesario. Porque Weber dice que la policía es un aparato, un apéndice, un órgano súper necesario para los Estados-nación, que era justamente lo que se estaba desarrollando en esta época de la historia que estábamos hablando. Porque él dice, y cito, que no existe forma que el Estado como tal se perpetúe y funcione si no es teniendo el monopolio de la fuerza. Esto es, el Estado dentro de una sociedad es el único autorizado a tener un cuerpo armado a su disposición. Esto entendiendo justamente que el Estado también es una representación de todos nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene lógica también, porque si cada uno de nosotros pudiera tener su propio ejército, pensemos para acá, pensemos en épocas de principados, en épocas feudales, pensemos en pequeños ejércitos que tenía pequeña gente. Tiene lógica porque si lo pensamos de esta forma, si el Estado tiene el monopolio de la fuerza, entonces no hay forma de oponerse realmente a lo que el Estado dispone, porque el Estado, como sucede muchas veces, si se le canta, si obviamente dispone así, manda la yuta, el ejército, la gendarmería a sacar a patadas, reprimir, cagar a balazos de gomas, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden encontrar esta práctica desde la fundación del Estado argentino hasta sus días, hasta hoy día. Una cosita, y con esto ya pateo la pelota para el lugar donde están los muchachos. ¿Qué pasa con nosotros, personas que creemos en el anarquismo? Digamos, en cuanto a cómo pensar una sociedad sin policía. ¿Por qué justamente sucede esta máxima que decía Hobbes, de que el hombre es el lobo del hombre? Él lo decía en su Leviatán, cuando pensaba justamente en que el Estado es una forma organizativa que aplasta al individuo, pero es necesario para un todo ordenado. Bueno, la mayoría de los pensadores anarquistas consideran que la única raíz del crimen, las únicas dos raíces del crimen son la necesidad material o la circunstancia, es decir, salgo a chorear porque no tengo qué comer, porque me estoy cagando de frío, etcétera, etcétera, o los desórdenes de personalidad o la alteración de la personalidad, digamos, diciendo como una persona que no está dentro de sus cabales o que también está enajenada dentro de su propia subjetividad. Esto también, dicho sea de paso, es un tema de conversación que vamos a retomar más adelante porque la neurotipia es una cosa que también hay que ponerla en jaque. En ese sentido, una de las cosas que nosotros consideramos, o que la mayoría de los pensadores anarquistas no consideran, es que si se elimina la injusticia económica a la cual estamos sometidos todos por este hermoso sistema en el que estamos metidos, la rueda de hámster, y si le damos suficiente soporte social, podríamos decir, un suficiente contención a todos los sujetos que nos hacen, el crimen no tiene que tener un motivo como para que exista justamente una entidad que lo regule. Sin embargo, obviamente es un tema súper capcioso, peliagudo, porque así como decía mi querido Luis María en el bloque anterior, no hemos tenido nosotros la hermosa bondad de vivir en un mundo sin policías. Inserte el meme de los Simpson aquí. ¿Te imaginas un mundo sin policías? Vos, Gastón, ¿te imaginas un mundo sin policías? Esa imagen mental forma parte de mis fantasías más íntimas y hermosas, no tan privadas porque es algo que siento yo, como bien vos decías, Negro, de que desde el anarquismo nos planteamos eso, la posibilidad de poder vivir sin esa opresión, porque es necesario, y ese concepto de libertad genuino, y no esa libertad rancia, sin eficacia que nos dicen, che, les damos libertad, pero bueno, nosotros le decimos cuándo tienen que usarla y cuándo no, o para qué usarla y para qué no. Forma parte de todo esto, siento que, bueno, que este podría ser algún tema para debatir en algún otro programa, que entra mucho en juego lo que es la democracia, ese concepto de democracia donde el pueblo no tiene participación alguna más que ir y poner un voto, depositar el voto en una urna y bueno, que la minoría elegida, por así decirlo, se encargue del resto, y es esa comodidad, algo de que el gran Luis María lo dijo en anteriores oportunidades.
es el miedo que le tenemos a la libertad. No es que tenemos un amor hacia la policía, sino de que la sociedad en general le tiene miedo al tema de decir, soy responsable de mis propios actos y veo qué hacer con esto que me está pasando. Es mucho más fácil decir, bueno, está la yuta en la calle, se encargan de los malhechores, los malvivientes, y vivimos un poco más tranquilos, cuando en realidad hay cosas mucho más importantes, porque la tranquilidad que se lleva el vecino, la vecina, cuando ven de que a un sospechoso de gorrita que andaba encapuchado por el barrio se lo lleva un patrullero, la tranquilidad invade su cuerpo al decir, bueno, estamos más seguros, estamos más tranquilos, pero en realidad se desligan moralmente de decir qué es lo que le va a pasar a este pibe que ahora está en manos de la yuta, porque todos lo sabemos y quienes hayamos estado detenidos sabemos bien la clase de trato de que se le da al aprehendido y todos los conceptos en los cuales la gente se nota mucho de que están en contra de los derechos humanos. ¿Cómo van a haber derechos humanos para esta clase de gente? Claro, porque simplemente los únicos derechos que valen son los derechos de la gente de bien, la gente que tiene un trabajo estable, la gente que es propietaria de algo, y hay que desligarnos y quitarle todo tipo de derechos a aquella persona que sea diferente a nosotros. Es la manifestación en su máxima expresión de la intolerancia. Sí, uno lo ha visto por ahí en comentarios, no sé, en la verdulería, en las redes sociales, donde sea que, ¿no? Sobre todo cuando cundió esta noticia de que supuestamente estaban liberando presos a mansalva, que decían, me cago en los derechos humanos, como si los derechos humanos no le garantizaran a ellos mismos, por ejemplo, las propiedades tan preciadas que tienen, ¿no? Entre otras cosas. Poco más para mí, desde mi lado, para agregar desde este tema, solamente que, bueno, por lo que nos ha contado el negro, mismo desde la misma justificación de la creación de la policía, está implícita esta cuestión que decíamos al principio, de que en realidad para lo que está es para que el status quo se mantenga, ¿no? No nos hizo falta empezar debatirlo mucho, ¿no? Está justificado desde la misma creación. Simplemente introducir, si el querido negrito me lo permite, introducir el tema musical con el que vamos a despedirnos hasta el próximo bloque. Claro, todavía nos queda bastante de programa, pero está la particularidad y la curiosidad de que, si recuerdan el tema con el que cerramos el bloque anterior, ¿no? Sobotón de Flor de Piedra, se dice que es como el lado B, como la secuela, como la remake de este tema que vamos a escuchar ahora. Temazo. Un clásico barrial de la década del 90, un clásico del punk argentino, al cual, bueno, le voy a pedir al querido Biglietti que lo presente. Sí, este tema es un tema que cualquier persona que haya pateado una calle en los 90 lo tiene que haber escuchado, tiene que haber canturreado. Sobre todo, creo que también, Luis, esto es una cosa hermosa, lo venía pensando mientras te escuchaba, tiene que ver también con este código barrial, porque transformarse en policía te da estatus, pero al mismo tiempo traicionás a tus amigos. Este tema es Ya no sos igual, de 2 minutos. Vencedores vencidos. Existe otra manera de ver, de pensar y de sentir la realidad. Todos los lunes de 20 a 22 horas exploramos los distintos elementos que componen nuestra vida cotidiana desde el prisma del arte y el anarquismo. Vencedores vencidos. Somos la chispa que enciende la llama. Por el 93.3 FM y en radiolaquintapata.com.ar.